7:04 amigos. Recuerden, una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Y de esta manera, desde el estudio, ininterrumpidamente, desde mucho antes, incluso del año 2019, pasando por toda la pandemia. Me complace muchísimo darle el feliz año a Felipe Mujica, abogado, secretario nacional del Partido Movimiento al Socialismo. Felipe, bienvenido, buenos días. Buenos días, Eduardo. Feliz año. ¿Cómo están las cosas? Bueno, bien, vale, bien. Vamos a decir bien, con vida y salud, pidiéndole a Dios y a los Reyes Magos que nos mantengan en ese camino a todos, y particularmente para los venezolanos. Bueno, Felipe, vamos a comenzar por la perspectiva inmediata para los venezolanos. En este nuevo año se instaló la nueva Asamblea Nacional. Hay distintas interpretaciones, se le ha dado mucha importancia, quisiera conocer la tuya, al pronunciamiento reciente de la Unión Europea. La lectura general que se ha hecho es que la Unión Europea no está reconociendo ni a la Asamblea Nacional electa en el 2015 como vigente, ni a la que acaba de asumir, porque cuestiona las condiciones en las que se realizaron las elecciones del 6 de diciembre. Yo quisiera una primera interpretación tuya. ¿Cuál es la lectura que haces, por ejemplo, a la lectura de la Unión Europea? Bueno, tú sabes que ese documento de la Unión Europea y esos documentos políticos, cuando quieren marcar distancia de una cosa y de la otra, bueno, se redactan de la manera en que se está redactado, donde expresamente no niegan una cosa pero tampoco afirman la otra. Pero es evidente que en relación al gobierno o a lo que representaba Guaidó en la versión de presidente encargado y todo lo que implicaba la Asamblea Nacional que él presidía, la Unión Europea ha marcado distancia. Esa distancia no ha implicado que ellos reconozcan el gobierno de Maduro, porque siguen estando colocados ahí en una situación intermedia. Creo que la decisión que tomaron está inspirada en una conducta política para tratar de ver cómo ayudan en las cosas que vienen de aquí en adelante a partir de procesos políticos que están en pleno desarrollo. Yo diría que lo que está ocurriendo en los Estados Unidos ahorita, que quizás una cosa que nos puede haber agarrado por sorpresa, porque en la historia de ese país no existe un antecedente parecido a lo que ocurrió ayer, pero bueno, ocurrió y sin embargo ya al final de la tarde, del día, habían aprobado ya que Lenin se convertía en el nuevo presidente de los Estados Unidos, aprobado por el Congreso. Esa decisión, más lo que vaya a pasar en Venezuela, en términos de cómo se conduzca el gobierno frente a esta nueva realidad de la Asamblea, puede ir propiciando situaciones distintas. En ese sentido, yo creo que la instalación de la Asamblea no es una buena noticia desde el punto de vista de lo que los sectores que están esperando un cambio de conducta en el gobierno se produzca, porque instalar la Asamblea, primero, en la condición que nosotros hemos denunciado de una sobrerepresentación parlamentaria por parte del gobierno, que no quisieron corregirla ni antes de las elecciones ni después de las elecciones. Nosotros presentamos en el tribunal el recurso de amparo para que eso se corrigiera con tiempo. Sin embargo, 20 días después no hay ningún pronunciamiento del tribunal ni a favor ni en contra, ni diciendo que lo admite o que no lo admite, y sin embargo tienes la experiencia de lo que ocurrió en 3 horas cuando Guaidó aprobó la modificación de su supuesto estatuto para que se prolongara la vida administrativa de la Asamblea, y en 3 horas declararon sin lugar eso, es decir, que si hubieran querido hubieran podido corregir. Esa Asamblea se instala así, y en la directiva, contra todas las opiniones que se le han dado al gobierno y que aparentemente iban ellos a corregir, bueno, dejan fuera también a los factores opositores que quedaron representados. Es un número pequeño, pero forman parte de la pluralidad, y esos parlamentos tienen la característica de estar representados de esa manera. Entonces, bueno, habría que ver cómo estos acontecimientos se desarrollan para ver si efectivamente nace una voluntad distinta. El anuncio de Jorge Rodríguez, nosotros ayer en la rueda de prensa señalamos algo que hemos dicho hace bastante tiempo, la necesidad de que se construya un escenario de diálogo verdadero, parecido un poco a lo que ocurrió en el año 2002, cuando estuvo aquí César Gaviria, y eso lo presidió en aquel momento José Vicente Rangel, y otra cosa, si estuvo representado toda la sociedad venezolana en la búsqueda de las soluciones del conflicto de aquella época. Bueno,
pareciera por el anuncio de Jorge Rodríguez que eso pudiera ser, pero también hay que esperar a que amanezca para ver si efectivamente eso va para allá o es simplemente otra declaración de esas que estamos acostumbrados a que el gobierno las produce y después no termina de más nada. Entonces creo que... Sí, dime. Sí, Felipe, fíjate, Noruega está exhortando al diálogo político en Venezuela, también lo ha hecho la Bachelet. Incluso Michelle Bachelet pone en la perspectiva la importancia de las regionales y nos dice a los venezolanos, pónganse de acuerdo, que no se repita lo que ocurrió el 6 de diciembre, que se construya un ambiente de participación suficiente. Pero te quiero llevar un poquito a algo que colocaba ayer Benigno Alarcón, del Instituto de Altos Estudios Políticos de la UCAP, quien decía: una salida negociada, esto es un tuit que publicó ayer, una salida negociada siempre es lo deseable, pero quien tiene el poder no negocia el poder, puede negociar otras cosas como sanciones, inversiones, etcétera, porque nosotros o la comunidad internacional se lo pidan todos los días. Quien tiene el poder negocia cuando teme perderlo. ¿En qué posición crees tú que está hoy Nicolás Maduro, está su gobierno, en el interés de negociar y de negociar qué? Bueno, ellos tienen un problema que lo tenemos todos los venezolanos, que es la grave situación, digamos, económica del país, que ha traído todas las consecuencias que sabemos. El elemento más serio en este momento es que tenemos una economía dolarizada donde todo es en dólares menos el salario de los venezolanos. Entonces imagínate lo que eso significa, que los venezolanos tengan un promedio de salario que está por debajo de $1, y con $1 es lo que te pide de propina a ti un parquero en cualquier sitio donde dejas el carro. Entonces está exactamente frente a una cosa totalmente enloquecida y el gobierno no tiene solución para eso. La dolarización por la vía de los hechos se convirtió en lo que ya sabemos y el bolívar perdió cualquier tipo de valor en lo que significa la economía venezolana. Pero ese punto que es el más grave, porque uno por donde se mueve a tratar de buscar información se consigue con que el gobierno no tiene dinero para una cosa, no tiene dinero para la otra. El gobierno tiene que resolverla porque ningún gobierno en ninguna parte del mundo es viable en esas condiciones. Y ese es su problema principal, porque en otra época hubo conflictos muy grandes, pero Chávez tenía la fuente de ingresos que significaba todo el tema petrolero en uno de los mejores momentos del negocio petrolero en Venezuela. Eso no lo tienen hoy. Ellos han tenido la virtud o la ventaja o como se quiera llamar, que han tenido enfrente lamentablemente una oposición que se ha equivocado demasiado y siendo minoritarios, ahí está las encuestas que han salido recientemente, donde aparece claramente que la pérdida de influencia de todos los sectores políticos, el resultado electoral es muy malo también para todo el mundo, porque no creo que nadie haya ganado especialmente en esas elecciones y todos los que participamos, bueno, quedábamos unos peores, otros mejores, pero en general el país no participó porque hay una ruptura de la comunicación entre la política y los ciudadanos, producto de todo este desbarajuste que tenemos, de cero diálogo, cero negociación, la línea abstencionista, la línea de buscar la solución mágica, etcétera. Entonces, la primera cosa que hay que hacer, además de lo que el gobierno puede buscar en el campo opositor, también es buscar un espacio, reconocer los errores que se han cometido y tratar de ver cómo ese sector, que supuestamente es mayoritario, que es el que no quiere que el gobierno continúe de la manera que continúe, se puede organizar y puede efectivamente, tomando en cuenta las elecciones regionales que vienen, una opción donde lo que no se hizo el 6 de diciembre se trata de hacer hacia la elección de gobernadores y se pueda buscar un solo candidato a gobernador en cada estado por parte del campo democrático, que se pueda votar o con todas las tarjetas o con una tarjeta única, porque no hay problema en que esa elección no tiene nada que ver con los aspectos legales de los partidos. Es decir, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer, pero tienen que comenzar por reconocer el campo opositor los errores que ha cometido, para poder hacer en eso que dice Alarcón, crear situaciones, porque las negociaciones, la historia de la humanidad está llena de eso, efectivamente la negociación al final es un hecho de fuerza, en donde el hecho de fuerza obliga a que se produzcan negociaciones y acuerdos, porque alguno de los dos entiende que no tiene otra manera de resolver el problema. Entonces, bueno, hay que construir algo así en Venezuela para un hecho de fuerza democrático, que sea, bueno, que hay una mayoría, vamos con una solución entre todos. Sí, Felipe, te agradezco estos pocos minutos, pero importantes para conocer tus impresiones. Un gran abrazo, feliz año. Bueno, estamos en contacto, pues, un abrazo. Felipe Mujica, abogado, secretario nacional del Partido Movimiento al Socialismo. Ustedes allí, amigos, regresaremos en breve.